Realmente un honor ser el moderador de esta mesa, ser el moderador de esta mesa. Ser el moder, bueno, es un honor ser el moderador de esta mesa de paz, multiculturalidad y derechos humanos en Centroamérica, la cual dará inicio con la exposición que nos dará don Jaime Delgado Rojas, quien es profesor de la maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos de esta casa de estudios. Don Jaime es doctor en Filosofía del Posgrado Regional Centroamericano en Filosofía de la Universidad de Costa Rica, graduado en el año 2006. Asimismo, tiene una maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de México, obtenida en el año de 1984, y además es bachiller y licenciado en Filosofía en la Universidad de Costa Rica. Don Jaime va a hacer su exposición sobre el tema relacionado con la cultura de paz, educación para la paz e integración para la paz. Muchas gracias, buenas noches. Reconocimiento a los organizadores por esta actividad valiosa. Un saludo a los hermanos centroamericanos aquí presentes y latinoamericanos aquí presentes. Voy a iniciar mi exposición con un par de particularidades. La agencia Reuters anuncia hoy en la mañana una noticia emanada de Moscú, que dice así: un hombre recibe un disparo durante una discusión sobre Kant. El agresor atacó a su oponente con una pistola de balas de goma. La víctima ha sido trasladada a un hospital, pero su vida no corre peligro. Dice, parece que una discusión de cantina sobre Kant. Alguien se enojó hoy. La segunda, más nos toca. Ayer se armó, como decimos en Costa Rica, un despelote en la Asamblea Legislativa, porque un honorable padre de la patria hizo uso del lenguaje antisemita en relación con un funcionario del gobierno. Solamente esos dos, para no hacer alusión a otras cosas que uno puede tener en el ambiente que tienen que ver con el lenguaje hostil. Si la concebimos como parte del derecho a la vida, la tranquilidad, el bienestar y la seguridad personal, la paz es un derecho y una legítima aspiración, parte integrante de la ética jurídica y política, en tanto solidaridad, justicia y fraternidad implica a los otros, supone tolerancia y, muy por encima, respeto de las diferencias. Por tanto, no es solo una tarea y compromiso estatal, sino una práctica social en la que están involucradas todas las personas en el ámbito local, nacional, regional y mundial. La educación y la cultura de paz son consustanciales a los instrumentos normativos originarios del derecho comunitario centroamericano y están imbricadas sustantivamente con los compromisos de democracia y conciliación nacional. Esa relación integral es parte constitutiva de esta utopía. La Declaración de Punta Arenas de 1990, que convierte a Centroamérica en región de paz, democracia, libertad y desarrollo, no retrata una realidad presente, sino una esperanza. El objetivo principal de la integración, de convertir a Centroamérica en región de paz, libertad, democracia y desarrollo, ese, lo subrayo, resultado de un plebiscito de sangre,
como los calificara maestro José Miguel Alfaro, es un compromiso ciudadano. El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, suscrito en San Pedro Sula el 15 de diciembre del 95, lo señala en el artículo 1. El modelo centroamericano de seguridad democrática, lo voy a leer, se basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho, en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y en el irrestricto respeto, promoción y tutela de los derechos humanos, por lo que sus disposiciones garantizan la seguridad de estados centroamericanos y sus habitantes mediante la creación de condiciones que les permitan desarrollo personal, familiar y social en paz, libertad y democracia. Se sustenta, sigo leyendo, en el fortalecimiento del poder civil, el pluralismo político, la libertad económica, la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la promoción y el desarrollo sostenible, la protección del consumidor, del medio ambiente, el patrimonio cultural, la erradicación de la violencia, la corrupción e impunidad, el terrorismo, la narcoactividad, el tráfico de armas, el establecimiento de un balance razonable de fuerzas que tome en cuenta la situación interna de cada estado y las necesidades de cooperación entre los países centroamericanos para garantizar su seguridad. Hasta ahí la cita del artículo 1. Uno de sus principios rectores señala claramente la promoción de una cultura de paz, diálogo, entendimiento y tolerancia. Señalo los dos términos, cultura de paz y el término tolerancia, basado en valores democráticos que les son comunes. También en el 13A, los estados se comprometen a contribuir a impulsar la promoción regional de todos los derechos humanos y de la cultura de paz, democracia e integración entre los habitantes de Centroamérica. Si bien la tarea no escapa a la competencia de los estados, la seguridad democrática no puede verse al margen de las personas, pues la cultura, como conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta, se vivencia en y con la gente, espacio cooptado ahora por la violencia y múltiples manifestaciones de discriminación. Es así, comprendido desde los acuerdos de Esquipulas en cuanto se referían a la democratización al lado de la conciliación nacional, tareas de la sociedad civil, no solo en cuanto a organizaciones, sino como constructores de idearios y utopías. La cultura de paz, dice una resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, pero asimismo respetándolos y teniéndolos en cuenta en esos tratados. Hasta ahí la cita de la resolución de las Naciones Unidas. Es lo contrario, por tanto, de la cultura del odio, del rechazo o incluso de la indiferencia. Esas formas sutiles o manifiestas de la discriminación, con calificaciones negativas hacia quienes, aunque no se quiera, son parte de nosotros. Los que son negros porque nos creemos blancos, indios porque nos sentimos civilizados, los que viven allá, los que vienen de allá porque no se parecen a los de acá, los que hablan con acento porque nos consideramos que nuestra entonación no está acentuada. En fin, los que están con nosotros aunque el lenguaje los estereotipa, nicas, negros, indios, gays, minusválidos o especiales, judíos, kantianos, efectivamente. Aunque también, decían, como también mujeres, pobres, niños y viejos, puede que sean las minorías, aunque también los indígenas en Guatemala, las mujeres y los pobres en todos lados son mayorías. Una cultura de paz supone normas de convivencia, no solo en tiempos de guerra, sino, pero sobre todo, en tiempos de paz. Recuerdo en esta reflexión como prácticamente en todos los pactos regionales orientados hacia la declaración de zona de paz, continentales y subregionales, esa paz, el objetivo que se busca construir, se formula imbricada con la vivencia, defensa y profundización de los derechos de las personas y la puesta en práctica de la democracia como sistema. En el sistema interamericano, antes de la Carta de Bogotá, 1948, se suscribieron acuerdos importantes que orientaban la tolerancia y la educación de respeto a las diferencias.
El 26 de diciembre de 1933 se firmó en Montevideo, Uruguay, la Convención sobre la Enseñanza de la Historia y se creó un Instituto para la Enseñanza de la Historia en América con sede en Buenos Aires. A este organismo regional se le aconsejaba comprometer a los gobiernos que los programas de enseñanza que se impartan, cito, no contengan apreciaciones inamistosas para otros países o errores que hayan sido evidenciados por la crítica. Hasta ahí esa cita. Así como atenuar el espíritu bélico en los manuales de historia que se usaren, insistiendo, otra vez cito, en el estudio de la cultura de los pueblos y del desarrollo universal de la civilización para determinar la parte que ha cabido en la de cada país a los extranjeros y a los de otras naciones. Recomendaba además la eliminación de los paralelos enojosos entre los personajes históricos nacionales y extranjeros y los comentarios y conceptos ofensivos y deprimentes para otros países, como también las victorias alcanzadas sobre otras naciones que pudieran dar motivo para rebajar el concepto moral de los países vencidos. En coherencia, orientaba a no juzgar con odio o falsear los hechos en el relato de guerras y batallas cuyo resultado haya sido adverso. Al contrario, pedía que se destacara lo que contribuya constructivamente a la inteligencia y cooperación de los países americanos. Eso está en la Convención de 1933 que acabo de citar. No podemos dejar de lado los acuerdos del Grupo Contadora para la región centroamericana y el plebiscito de sangre de que nos hablara el maestro Alfaro, para los esfuerzos presidenciales en las alturas y de la sociedad civil en la llanura por la conciliación nacional. En el siglo XXI hay violencia armada entre la gente y lenguaje violento, tanto que en el ámbito subregional centroamericano, a pesar de los dos protocolos, el de Tegucigalpa y el de Guatemala, los dos tratados, el de integración social y el marco de seguridad democrática, y el programa regional Alianza para el Desarrollo Sostenible, más la infinidad de acuerdos regionales suscritos en las cúpulas políticas estatales, se escuchan y leen discursos cargados de estereotipos negativos, enojos, animadversiones, amenazas y reclamos con verbalizaciones violentas y una cultura de guerra. La paz tiene que ver con un concepto de democracia que no se reduce al gobierno de mayorías. Primero, porque en las democracias formales no necesariamente quienes gobiernan son las mayorías, sino más bien minorías legitimadas formalmente por mayorías formales, a saber, los grupos minoritarios que hegemonizan en la sociedad y que por ello tienen el poder formal, material y jurídico para hacerlo. Pero la democracia sustancialmente no se queda en la sumatoria, también involucra a la otra parte, las minorías, no solo para tolerarlas, pues supone respeto e incorporación de sus proyectos y utopías, aunque observemos que en la práctica política este respeto no pasa más allá de una mera tolerancia retórica. Por ejemplo, hasta hace poco se había visto que en este país, Costa Rica me refiero, que la mayoría católica no respetaba a las minorías de otras confesiones, sino que simplemente las toleraba. Pero muchas de esas prácticas y sus notaciones discursivas eran claramente de rechazo, indiferencia e invisibilización, como lo expresa la máxima constitucional de que la religión del Estado costarricense es católica, apostólica y romana. A eso me refiero con invisibilización de las otras confesiones. Democracia implica entonces el respeto a los derechos de la gente, aunque sean minorías. El tema tiene que ver con la relación con el otro, incluso partiendo de que nos ubiquemos en el cómodo espacio de la mayoría. Que al otro se le tolere, o bien se le respete y podría ser que se le admire, va a depender de nuestro esquema de valores culturales, de los principios éticos que rigen nuestra conducta y que se tengan interiorizados los derechos de las personas que no son diferentes. El respeto al que aludimos en primer término es el respeto como obligación moral que expresara Kant, no en la discusión esa de la cantina, ¿no? En su imperativo categórico. Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Tratar a los seres humanos, los semejantes y los diferentes con respeto, es asumir que son dueños de sí mismos, con sus propios proyectos vitales, sus ilusiones, sueños y utopías, con todo aquello que para nosotros pueda ser erróneo, incomprensible e incluso visible. Tratar con respeto a una persona obliga a limitarnos a nosotros mismos, a no manipularlos, a no convertirlos en simples instrumentos de nuestros intereses. Respetar a mi prójimo nos enseñaba Kant,
no degradar al otro convirtiéndolo únicamente en medio para mis fines. El respeto es un deber incondicional. He hecho un ejercicio de conceptualización de nuestras relaciones con el otro desde un abanico de posibilidades de lo negativo a lo positivo. En el medio, en la conducta intermedia entre el bien y el mal de nuestro esquema de valores hacia el otro, está la tolerancia. Aquí quiero hacer referencia a un gran maestro de ética jurídica, el doctor Virgilio Zapatero, el rector de la Universidad de Alcalá de Henares. En su alocución más reciente, del 2011, y en el contexto de una Europa matizada de multiculturalidad e inmigración, nos dice, lo cito: los otros ya están aquí. Hasta ahora los otros designaban la vaga y vasta república de seres sin rostro y sin nombre propio, la más inmensa de aquellas personas a quienes jamás hemos visto y jamás veremos. Pero aquellos seres virtuales están ya aquí con sus rostros, sus nombres propios, sus costumbres y sus prácticas religiosas. Residen en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Son nuestros vecinos que viven incluso en la puerta de al lado. Ya no son nosotros, ahora tienen ya un nombre personal. Son ellos. La tercera persona del plural. Nos sorprenden sus vestidos, el olor de sus alimentos, sus prácticas religiosas, su color o sus costumbres. Y continúa el maestro Zapatero señalando que ese tránsito maravilloso entre los del otros y el ellos ha sido empujado por un esfuerzo denodado en comprenderlos. Y yo agregaría, mientras se construye una cultura de paz que pasa por 3 peldaños, una escalera por la que deberíamos ayudar a ascender a nuestra juventud: tolerancia, respeto, amistad. Pocos términos hay tan elásticos como el de la tolerancia, de la que nos habla el Tratado Marco de Seguridad Democrática del 95, pero que también está implícito en los principios, sobre todo el 4 y 5 de la ALIDES, de la Alianza para el Desarrollo Sostenible, uno sobre la promoción de la paz y la democracia como formas básicas de convivencia, el otro sobre el respeto a la pluriculturalidad y diversidad étnica de la región. De igual forma, los compromisos de la Conferencia Internacional sobre Paz y Desarrollo Centroamérica de octubre de 1994. Casi 20 años después, y no los vemos. La tolerancia no se la reduce a la mera indiferencia, sino que se refiere a la aceptación de las diferencias con miras a lograr la paz social. Tolerar un acto o una práctica, señala el maestro Zapatero, supone rechazarlo inicialmente a la vista de nuestro sistema de valores o nuestros gustos. Tener la posibilidad de prohibirlo, evaluar las razones a favor de su rechazo o de su aceptación y seguidamente permitirlo, porque existen razones más poderosas pertenecientes a otro sistema normativo, otro punto de vista epistémico, otra cosmovisión del mundo, tan poderosos que nos obligan a derogar o excepcionar la inicial prohibición presumida. Pero no todo es tolerable. El maestro Zapatero enseña que hay tolerancias bobas, tolerancias insensatas, como las que se apoyan en malas razones para ampliar el campo de lo permitido. Y aquí cito a Zapatero: ningún derecho a la libertad de expresión justifica que se tolere la apología del terrorismo o la incitación a la violencia. Ningún derecho a la manifestación avala ocupaciones violentas de calles y plazas públicas. Ningún derecho a la identidad, ninguna política de reconocimiento puede ser razón suficiente para que las sociedades, por ejemplo, toleren en su seno la ablación del clítoris, los malos tratos, la negación de deberes a ciertos colectivos especialmente maltratados, el canibalismo, la exaltación del fascismo, el racismo, la xenofobia. Consentir estas prácticas no es un signo de tolerancia, sino sencillamente de insensatez. Son los que podríamos llamar tolerancias suicidas, tolerancias intolerables. Por tanto, podría ser que lo óptimo de una educación para la paz sea el respeto a los derechos humanos y, por tanto, esa práctica democrática que se ubica en el espacio de la sociedad civil no sea simplemente la de educar en la tolerancia, pues con este concepto no quedamos ni más ni menos que a la mitad del camino entre los extremos del rechazo y la admiración y los intermedios de la indiferencia y el respeto. Toleramos lo que pueda que no nos guste, pero que por razones prudenciales decidimos no prohibir, y respetamos lo que estimamos que puede tener valor y sobre lo que merece la pena dialogar, por si pudiéramos o debiéramos aceptar su punto de vista o esa práctica social, pero sobre todo porque el otro, el vecino de al lado, carga en sí
el valor de ser un ser humano, un fin en sí mismo y nunca un medio, como nos enseñara Kant. En fin, el asunto es que ya no podemos ver la democracia simplemente como el gobierno de las mayorías que toleran a las minorías. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a tener la presentación a cargo del doctor Daniel Camacho Monge, quien obtuvo su título de licenciado en Derecho en 1964 en la Escuela de la Universidad de Costa Rica. En 1968 ingresó a la Universidad de Bordeaux, Francia, en la cual obtuvo primero la licenciatura en Sociología y luego el doctorado en Ciencias Sociales. Posteriormente, a su regreso al país, se reincorporó a esta casa de estudios, donde ascendió a catedrático y fue electo en diversos cargos, como la director de la revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, cargo que ejerce hasta la fecha, director del entonces Departamento de Ciencias del Hombre, así como se desempeñó como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad, de la cual fue su principal inspirador. En esa misma facultad fue gestor y primer director del Instituto de Investigaciones Sociales. Don Daniel Camacho nos va a hacer una intervención sobre el tema relacionado con la paz y la seguridad democrática en Centroamérica. Muchas gracias, doctor Enrique Blate, por la invitación. Un saludo cordial a las y los estudiantes y profesoras y profesores de la universidad y a quienes nos visitan. Me emociona que se haya decidido dedicarle este seminario a José Miguel Alfaro, que, como lo decía en un mensaje que mandé a los representantes de las organizaciones integrantes del Comité Consultivo del SICA, fue mi amigo desde que éramos compañeros en esta Facultad de Derecho hace muchísimos años, con criterios muy diferentes. Él andaba por unas avenidas filosófico-políticas y yo por otras, y aún así cultivamos una gran comunicación y amistad. Decía yo en ese mensaje que José Miguel Alfaro fue vicepresidente de Costa Rica en uno de los gobiernos más dignos que hemos tenido, el de don Rodrigo Carazo, y que pasó por la política y salió sin manos. Hombre de una gran humildad, un dirigente sindical importante centroamericano, costarricense, respondiendo a ese mensaje, dijo: sí, cuando era vicepresidente tenía la oficina cerca de nuestra central sindical, andaba manejando su autito y caminando sin ningún tipo de parafernalia de seguridad, así siguió siempre. Y yo agregué, José Miguel era generoso para compartir su gran emoción. Realmente me duele que no esté. Muy bien lo que ha dicho el doctor Jaime Delgado, y de alguna manera sirve como base para lo que yo voy a decir, porque precisamente por su formación él hace un enfoque ricamente filosófico. Yo lo voy a desarrollar más desde el punto de vista, siempre teniendo lo jurídico en mente, ¿verdad? Pero fundamentalmente más bien desde la sociología política, que es lo que yo cultivo. Y el problema de los que somos sociólogos, y más sociólogos políticos, es que
pues somos muy críticos. Ese es parte de nuestro oficio. Un día le preguntaron a un sociólogo eminente americano, Stone, en una entrevista en televisión que hace muchos años, que por qué era que los sociólogos eran tan críticos. Y él le dice, mire, es que la sociología es como un espejo. Y no a todo el mundo le gusta lo que ve cuando se asoma al espejo. Además de cultivar el tema de los derechos humanos, cultivo desde el punto de vista académico, pero desde la perspectiva de la sociología política, el tema de la integración centroamericana. Tengo algunas aportes al respecto, pero además tengo una práctica muy importante, porque soy miembro del Comité Consultivo del SICA prácticamente desde su fundación. Ahí me he encontrado con Mauricio algunas veces. Y entonces ahí hay una mezcla de experiencia y de visión académica. Y ahí entonces me permite hablar un poco de ese tema que anunció don Heidel, el tema de la paz, de la seguridad y de los derechos humanos. En esa larga práctica y participación en los procesos integracionistas desde la sociedad civil, he podido constatar, y eso es compartido por mucha gente, una serie de circunstancias que es bueno, aunque sea muy rápidamente, resumir. Por ahí en algunos de mis trabajos yo hago una diferencia entre la integración centroamericana y la unidad centroamericana. Y termino en ese trabajo diciendo que sectores de base de la sociedad han demostrado, incluso secularmente, porque hace más de un siglo de eso, tener una vocación y un sentimiento centroamericano. No voy a repetir muchas cosas de la historia de Centroamérica, pero eso se manifestó muy claramente para las guerras civiles de finales del siglo XX, donde la solidaridad entre los pueblos centroamericanos y sus organizaciones fue intensa. Y en muchas otras manifestaciones, como por ejemplo, bueno, los afrodescendientes tienen una organización centroamericana vigorosa que no se va a acabar, como se preconizó aquí en algún momento, mucho respeto, porque no tengan financiamiento internacional. Todo lo contrario, surgieron sin financiamiento. A veces tienen financiamiento, hacen proyectos, y cuando no los tienen, ahí están. Y se reúnen normalmente en ciudades del Caribe, que es donde se concentra la población afrodescendiente, y hacen esas reuniones a pie. O sea, se van en un autobús y se alojan en unas casas y ahí están. Y permanecen esas organizaciones. Pasa lo mismo con los indígenas. Tienen su organización formal, el sistema, el Consejo Indígena Centroamericano, que a veces también tienen por ahí alguna financiación para algún proyecto, pero que con o sin financiación están ahí activos. Estoy hablando de dos organizaciones que pertenecen al CCCICA. Y el tema de las mujeres, que están muy por encima también de que tengan algún tipo de financiamiento externo. Hay organizaciones de mujeres dentro del Comité Consultivo del SICA, igualmente tienen una enorme actividad dentro del CCCICA y fuera, y si tuviera tiempo menciono algunas de las cosas que ellas han logrado en las posiciones del Comité Consultivo del SICA. Supongo que todo el mundo sabe que es el Comité Consultivo del SICA. Se supone que es
la representación de la sociedad civil, aunque yo también eso lo cuestiono porque no toda la sociedad está ahí representada, y además el concepto de sociedad civil, en la forma como se ha reformulado moderadamente, yo lo cuestiono. Sociedad civil como hablaba Gramsci, o Locke, o Hobbes, o Marx, eso con un proceso diferente al que se utiliza ahora. Tampoco me voy a meter en eso porque ocasiones de tiempo. Pero la sociedad, en el seno de los sindicatos, por ejemplo, los sindicatos tienen organizaciones muy importantes y muy señeras de carácter centroamericano también. Los derechos humanos. Bueno, Codebuca ya no existe, yo soy fundador de Codebuca hace 30 y pico de años, y en las primeras épocas, y en una época de muchos logros de Codebuca, nosotros trabajamos con las uñas. Nuestra principal consignas cuando se fundó en el año 78 era la independencia de Belice, el apoyo a la lucha por la soberanía de Panamá en el canal y la lucha contra las dictaduras, y ahí estuvo con un gran prócer centroamericano. Creo que no hay salvadoreños aquí, salvadoreños, el doctor Fabio Castillo, como bueno, sabrán quién es, bueno, los demás también, como líder de esa unidad centroamericana. Integración centroamericana, otra cosa. Qué bueno que exista, que dicha que existe, etcétera, pero no es lo mismo. La integración centroamericana ha sido impulsada fundamentalmente desde la perspectiva económica en la época aquella del mercado común centroamericano, y luego a partir de Esquipulas y el protocolo de Tegucigalpa, con 4 grandes objetivos: paz, libertad, desarrollo y democracia, pero digamos en un proceso que posiblemente sea explicable, sobre todo, digamos, si uno tome a ese genial sociólogo Max Weber desde la perspectiva de la sociología de la burocracia, ya bastante estructurada y con características muy particulares. El gran objetivo, el gran sueño de la unidad no está tan presente en los organismos de organización. Habrá que buscar en breve las explicaciones, pero pues rápidamente, yo he estado muy de cerca durante muchos años, y hay una cosa que puede sonar dura, lo voy a decir, pero que es, lo digo con el mayor respeto, pero hay muchas indicaciones de que es así. Y un gran científico político nuestro, Rodolfo Cerda, desdichadamente desaparecido hace un año y medio, hacía esa diferencia entre las verdaderas intenciones y la retórica. Muchos de los países centroamericanos, yo creo que todos, sin excepción, usamos una retórica integracionista y una práctica no integracionista. En las instituciones de la integración hay proyectos que se cumplen, que es gente muy eficiente, y además tienen que dar cuenta a los financiadores internacionales que tienen su supervisión, etcétera, se cumplen. Pero hasta ahí. Veamos un indicador, porque los sociólogos hablamos mucho de indicadores. Del presupuesto de todos los organismos de la integración, bueno, pongamos los organismos centrales:
la Secretaría General y todos los organismos especializados. Más del 90% proviene de financiamiento internacional. Y no llega al 10% la contribución, siempre retrasada, de los estados. Entonces, eso puede ser un indicador de la retórica. Y ese financiamiento se va propiamente centroamericano, fundamentalmente en el Parlamento Centroamericano y en la Corte y un poco en la Secretaría General. El resto depende del financiamiento externo, retórico. En el Comité Consultivo del SICA tuvimos una experiencia. Yo la expreso ahí, por supuesto, no es algo que simpatice mucho. Comenzamos a discutir el tema del acuerdo de asociación entre Europa y Estados Unidos y Centroamérica. Para expresar lo que la sociedad civil, por lo menos organizaciones representadas en el CCCICA, tenían que decir acerca de eso. Todas las reuniones, las publicaciones, los estudios y las consultorías para esa labor que debería ser crítica o por lo menos de oposición, defendiendo los intereses centroamericanos frente a los europeos, todo fue financiado por Naciones Unidas. Yo asistí a esas reuniones, nadie me puso un revólver para decir diga esto o diga lo otro. Pero eso es un indicador importante. Y hay otras cosas que no puedo mencionar. Y como estamos hablando de paz, entonces voy a extenderme porque son como 20 minutos, ya llevo 15. Voy a extenderme en un tema reciente, que es el tema precisamente de la seguridad democrática. Bueno, debo decirles que el Comité Consultivo del SICA, a pesar de esa dependencia, siempre ha mantenido independencia y ha expresado con bastante libertad sus puntos de vista. Pero resulta que hay una estrategia de seguridad que es presentada por la Secretaría General del SICA en el año 2011 a una conferencia internacional para buscar cooperación para el tema de la seguridad. Y entonces, antes de eso, hicimos un seminario de las organizaciones de la sociedad, el CCCICA. Y entonces, pasan paradojas como esta. Para la búsqueda de financiamiento por parte de la Secretaría General para esa política de seguridad, ellos, uno de los requisitos que pone la cooperación internacional, pero además uno de los adornos de ese plan para presentarlo a la cooperación internacional para conseguir fondos para combatir la inseguridad, es que haya sido consultada la sociedad civil. Entonces, nosotros hicimos 2 reuniones, una incluso la víspera de la reunión con la cooperación internacional que fue en junio del 2011. Y lo que la sociedad civil dice, para nada es recogido en la propuesta de la Secretaría General. Pero sin embargo, entre los antecedentes, dice consultada la sociedad civil en la reunión tal de junio, por cierto, de 2010, y en la reunión de ayer, de junio de 2011. Nosotros insistimos mucho precisamente en los temas de esta redonda. En primer lugar, la etiología del delito, incluyendo el crimen organizado, incluyendo la organización. Por cierto, paréntesis,
desde el punto de vista del enfoque político, uno tiene que sacar conclusiones de que el gran actor, la vedette de los temas de seguridad y del crimen organizado es el narcotráfico. Y sin embargo, hay otros delitos que son más inhumanos, por ejemplo, la trata de personas, que están más arraigados y que producen igual o mayor ganancia que el narcotráfico, con indicadores claros. Entonces, bueno, como los que hacemos análisis político, somos maliciosos, entonces estamos buscando razones por las cuales eso es así. Y a uno lo primero que se le ocurre es, bueno, hay razones geopolíticas para que eso sea así. Tampoco va a desarrollar, hay buena argumentación sobre eso. Pero, ¿por qué se desarrolla tanto el crimen organizado en Centroamérica? Entonces hay hipótesis. Una la expresó en forma lapidaria la presidenta de Costa Rica, doña Laura Chinchilla, exalumna, de esta facultad, no, de la ciencia social, dice, en el sur producen la droga, en el norte la consumen, y en Centroamérica ponemos los buenos. Lapidaria. Ayer o antier salió una noticia en los periódicos que el Departamento de Estado de Estados Unidos, que, bueno, no sé dónde toman la autoridad, pero bueno, lo hacen, califica a los países, ¿verdad? Les da notas como un profesor, ¿verdad? Más o menos según la cooperación para la lucha contra el narcotráfico, olvidándose pues que ellos son los consumidores, ¿verdad? Señaló que Costa Rica es en este momento el país donde más tránsito de droga hay. O sea, un tiempo fue Guatemala, Honduras, Salvador se ha salvado un poquito, Nicaragua se ha salvado un poquito, y ahora Costa Rica. También hay que buscar esa explicación. ¿De qué se alimenta el reclutamiento de agentes del crimen organizado en estos países? En nuestros análisis que hicimos, el Comité Consultivo del SICA, y que están recogidos en este libro, donde también está la propuesta de la Secretaría General, nosotros señalamos los temas, los temas precisamente de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de educación, etcétera, etcétera. Hay una categoría que se usa mucho en los análisis, que son los ninis, los que ni trabajan ni estudian. Esa es una fuente de, no es que todos los ninis van a parar en las bandas, pero sí es un caldo de cultivo importante para integrarlas, la exclusión educativa, etc. Y entonces nuestra propuesta va en el sentido de realizar políticas sociales que de alguna manera resuelvan ese tipo de problemas. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Muchas de las guerras cruentas, los que vienen de fuera de Centroamérica, tal vez no se imaginan lo cruentas que fueron las guerras en Centroamérica. Mucho de la causalidad de esas guerras era precisamente la lucha de unos por establecer regímenes que supuestamente perseguían mayor igualdad y en contra de gente que guardaba privilegios. Eso es una interpretación. Hay muchas otras razones, pero es una interpretación que no por simple no deja de ser cierta. No es nada fácil, pero
si no se enfoca desde ahí, entonces el resto es represión. Y para terminar, porque incluso me dice 5 minutos, pero me está dando más tiempo y se lo agradezco. Porque ya llevo 20 y pico. Lo que propone la Secretaría General a esa reunión con organismos financieros internacionales para financiar la lucha por la seguridad son 4 puntos en los cuales hacen perfiles de proyectos, por cierto, muy esquemáticos. Yo si fuera un alumno mío que hizo eso, yo le digo, mire, le doy un mes más para que le meta un poquito más de carne a eso, que son frasecitas muy cortas. No sé si así es como se pide la plata de esos organismos. La primera, no se lo voy a leer, pero nada más, combate al delito. Son 3 prioridades y 9 proyectos señaladamente represivos. Represión. Fortalecimiento de la investigación criminal, incremento de la capacidad de comunicación para el combate al delito. Todas otras frasecitas para ver. El segundo sí es prevención social de la violencia. Prevención de la violencia contra las mujeres, eso es producto del comité consultivo, que voy a trabajar mucho ahí. Educación, etcétera, está bien. Ese es el segundo. El tercero es penitenciario. Proyectos para administrar mejor a los que logran agarrar, los que están adentro. Y el cuarto, fortalecimiento institucional. Pero ese fortalecimiento institucional es un fortalecimiento de las policías. Bueno, hay una cosa de desastres y modernización y profesionalización de las instituciones de seguridad. Estamos frente a esas perspectivas. Una institucionalidad poderosa, financiada desde afuera, concentrada en problemas, en temas técnicos, que no necesariamente conducen a algún tipo de unidad centroamericana más fundamental. No estoy hablando de unión política, porque eso tiene muchísimas discusiones y tampoco está en la mente ni siquiera de los más furiosos centroamericanistas, pero sí una unidad más fundamental en el aparato de la Secretaría General. Una retórica de los gobiernos y autoridades políticas, no siempre respaldada por los hechos, como esto del financiamiento permitido, y una aspiración de unidad, que no es por romanticismo. Yo académicamente trabajo bastante en temas de movimientos sociales, pero donde sí no puedo señalar seriamente esas canales y construcciones de unidad. Un simple esbozo, me da pena si no ha sido tan esquemático, pero por ahí van algunas de nuestras reflexiones en ese tema de la paz, la seguridad y el tema de los derechos humanos, que no lo toqué porque es más largo, pero en todo esto hay implicaciones tremendas en los derechos humanos, y un ejemplo fue la política del presidente Calderón en México, donde la mayor parte de las víctimas no eran narcotraficantes, sino gente de la sociedad civil. Pero bueno, nada más lo toco así y les agradezco. Muchísimas gracias al profesor Camacho Monge por su intervención. A continuación, daremos la palabra a la profesora Anaí Moya Larrea, quien es asesora, quien es asesora del Ministerio de Cultura y Juventud, es relacionista internacional
y productora, y es coordinadora de la cuenta de satélite de Cultura en Costa Rica, así como coordinadora de la Comisión de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura. Además, es representante de Costa Rica ante el Consejo Rector y de los países del SICA ante el Consejo Ejecutivo del Observatorio Iberoamericano de Cultura. Su intervención va a ser un poco más práctica y se va a referir a 3 proyectos regionales de cultura en el SICA. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Gracias a los organizadores por permitirme el honor de compartir esta mesa con don Daniel y don Jaime. Muchas gracias, don Jaime, también. En realidad, como dijo antes don Daniel de la presentación de don Jaime, mi presentación, que es sobre cultura, tiene mucho que ver con lo que hablaron los expositores anteriores, porque la cultura es precisamente un factor fundamental en la prevención de la violencia, a la que hacía mención recién el doctor Camacho, pero también es un factor fundamental para la promoción de esa tolerancia, de ese o más bien del respeto y de la interculturalidad. Entonces, hay una relación muy cercana en los proyectos que voy a comentarles muy brevemente ahora. Cuando me invitaron a participar, me dijeron que el objetivo era presentar qué estaba pasando en la práctica de la integración de Centroamérica con respecto al tema de cultura. En este momento existen 3 proyectos activos muy diferentes uno de otro, aunque nuevamente los principios rectores siguen siendo los mismos, y cultura de paz, etc. Voy a presentarlos muy brevemente y después voy a compartir con ustedes unas reflexiones que hicimos en conjunto con la coordinadora de uno de los otros proyectos sobre retos y fortalezas en este trabajo que está haciendo, que estamos haciendo los países del SICA con respecto a la cultura. Entonces, gracias David. El Sistema de Integración Centroamericana tiene un organismo que se dedica a los temas de cultura y educación, que es precisamente la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, o como se la conoce, CEXICA. El Consejo está integrado por los ministros y directores de cultura de los 8 países que integran el Sistema de Integración Centroamericana, y tal vez es importante para ver la institucionalidad y el valor que se le da a la cultura en esos países. Está compuesto por 5 ministerios de cultura, una secretaría, que es la de El Salvador, y 2 institutos de cultura rectores en sus países, que son Nicaragua y Panamá. Voy a ver la mía aquí, que me queda muy corta. Esperemos seguir coordinando ahí. Bien, existe una política cultural de la integración centroamericana, la PCIC, que pretende ser el instrumento que guíe la política cultural en la región para los años 2012-2015. El año pasado fue aprobado por presentada en nuestro país, y tiene como objetivo estratégico general el contribuir al desarrollo integral de Centroamérica como un espacio cultural regional, en particular de aquellos países, territorios, grupos y comunidades locales en situaciones de desventaja social, mediante el fomento de las capacidades humanas e institucionales en el sector cultura. Tiene 3 ejes transversales: la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de Centroamérica y República Dominicana, la regionalización centroamericana, y el segundo, que es que sería el tercero pero el segundo en orden, la construcción precisamente de culturas de paz. En este sentido se especifica el objetivo de estimular la apropiación y gestión social de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida y otras expresiones culturales que fomentan el diálogo, la negociación, la construcción de consensos y la solución pacífica de conflictos interculturales entre las personas, los grupos sociales y las naciones. Les recomiendo, si están interesados en este tema, que vean con más detenimiento la política que está disponible en la página web de la CEXICA. Entonces, como les mencionaba, existen 3 proyectos en este momento activos en nuestra región centroamericana y República Dominicana. Voy a dejarlo como países del SICA para no tener que repetirlo cada vez. Que, si bien surgen de manera independiente a la PCIC,
tiene una relación también con esta, y cuando la República de China o Taiwán, y ahí recuerdo lo que decía el doctor Camacho recién, decide apoyar con fondos el proceso de integración a nivel de cultura de Centroamérica, estos proyectos y apoyar el plan de acción de la política cultural de integración centroamericana, se distribuyen recursos entre los tres proyectos porque los tres están muy vinculados con la política. Los proyectos son el Corredor Cultural Caribe, la Orquesta Juvenil Centroamericana y el que coordino, que es el del Proyecto Regional de Cuentas Satélite de Cultura. Bien, el primer proyecto entonces es el Corredor Cultural Caribe. El objetivo general del corredor es fortalecer el patrimonio histórico, el legado pluricultural y la integración de los pueblos de Centroamérica y República Dominicana a través de acciones integrales articuladas a nivel local y regional que promuevan el desarrollo socioeconómico y, nuevamente, la consolidación de una cultura de paz. Básicamente trabajan con las poblaciones afrodescendiente e indígena, y aunque se llama Corredor Cultural Caribe, incluye a El Salvador, que como saben no tiene costa caribe, pero que estaba muy interesado en ser uno de los 8 países participantes. Y por eso también, aunque originalmente se pensó más enfocarlo hacia los afrodescendientes, precisamente por la participación de El Salvador, de Guatemala, también se incluyó a los pueblos indígenas. Inició en el 2010 con un acuerdo de apoyo en El Salvador, y en el 2011 se hizo la declaración formal aquí en Costa Rica. El proyecto del corredor es una iniciativa de Costa Rica entre los ministerios, la Organización de Estados Iberoamericanos y la CECIT. Se formaron entonces comisiones nacionales y planes de acción tanto a nivel nacional como regionales, y comenzaron a darse una serie de actividades en todos los países de Centroamérica y Dominicana. Entonces aquí vemos algunos ejemplos, no me voy a detener en ellos, de actividades y proyectos específicos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, en República Dominicana y en Costa Rica, que como vemos tienen que ver desde celebraciones y actividades culturales hasta también otros proyectos como por ejemplo la declaración del Calipso como Patrimonio Nacional Intangible de Costa Rica. Esto lo hizo la Comisión Nacional del Corredor Cultural Caribe, pero también talleres de emprendimiento y de turismo cultural. Aquí vemos algunos ejemplos. Estas son, ya para ir terminando sobre este primer proyecto, realmente voy a ser muy breve, las líneas estratégicas del Corredor Cultural Caribe. Vemos entonces el diálogo cultural, el turismo cultural y los emprendimientos culturales, directamente relacionados más con la parte económica y el desarrollo, la investigación y la formación, y la comunicación y la cooperación. Y entre los valores fundamentales del corredor, la excelencia, la interculturalidad, y ahí nuevamente hago mención que nosotros desde la cultura hablamos más de interculturalidad que de multiculturalidad, entendiendo que todas nuestras sociedades son multiculturales, pero que la interculturalidad tiene que ver con un concepto de más relacionamiento entre las diferentes culturas. Esa voluntad de querer dialogar, de querer entender, de realmente tener una interacción, no solamente que existan culturas diferentes, que por eso se llaman multiculturales, sino que realmente haya una relación entre ellas. Y el Inclaakesh, que es en lengua maya, una proposición de El Salvador, que dice: tu rostro es mi rostro, es cómo nos reflejamos en el otro, cómo el otro y yo somos la misma cosa. Esto entonces para mencionar muy brevemente de qué se trata este proyecto que se llama Corredor Cultural Caribe. El otro, y esto voy a ser más breve todavía, es el de la Orquesta Juvenil Centroamericana. La orquesta es un proceso de integración social, y ahí vamos a la importancia de la cultura para la prevención de la violencia, por ejemplo, que reúne a los mejores, a los jóvenes talentos de nuestros países, de los 8 países del SICA, y realizan campamentos todos los años y van alternando las sedes de esos campamentos. En el 2013 la sede es Panamá, y en el próximo año será Nicaragua. Es apoyada por la CECICA, el Goethe Institute de México y el gobierno nuevamente de la República de China, Taiwán, los fondos que les mencionaba antes. Esta iniciativa también nace en Costa Rica en el año 2009, y en el 2010 se crea el Consejo de la Orquesta. Aquí vemos cómo está compuesto. Sí, perdón. Gracias, Dani. Aquí vemos cómo está compuesto, y esto que les mencionaba de las sedes.
Y nuevamente el concepto de integración social y cultura de paz y tal, porque claro, cuando estos chicos, muchos de ellos que pertenecen a, bueno, que tienen ciertos, que pertenecen a comunidades en riesgo social, a través de la integración de orquestas, reciben una serie de valores como disciplina, trabajo en equipo, compañerismo, respeto, etcétera, que por supuesto tiene una influencia muy positiva en su vida y en la de las comunidades a las que pertenecen. Además de la educación, Costa Rica, de hecho, financiada por el BID, nuevamente miro a don Daniel, hizo un estudio sobre la importancia de las escuelas de música del CINEM, el Sistema Nacional de Educación Musical del Ministerio de Cultura y Juventud, que enseñan música a jóvenes en riesgo social. Y claro que en lugares como Limón, por ejemplo, y me ha tocado hablar con los padres de los chicos, conviven desde, como no hay escuelas de música, conviven en la misma escuela, desde el hijo del gerente del Banco Nacional, por ejemplo, hasta chicos muy, muy humildes. Entonces, a través de las orquestas, y en este caso con mucha más razón, de una orquesta que es de Centroamérica, se promueven estos principios que están directamente relacionados con la cultura de paz. Y el otro proyecto, que es el que coordino, espero no emocionarme y hablar mucho, porque obviamente tenemos mucha relación con todos, pero bueno, me toca particularmente. Yo lo coordino en Costa Rica, y desde Costa Rica surgió la iniciativa de hacerlo centroamericano. Pero en realidad el proyecto regional no tiene una coordinación, todos compartimos los avances y tomamos decisiones absolutamente en conjunto, al igual que los otros proyectos. Si surgieron en Costa Rica fue algo que simplemente se dio, pero en realidad ya son proyectos realmente regionales. Bien, la cuenta satélite de cultura, esa es la definición más técnica, pero básicamente es un sistema de información que nos va a permitir conocer las características económicas, la dimensión económica de la cultura centroamericana y de República Dominicana. Se llama satélite porque orbita alrededor del sistema de cuentas nacionales de nuestros países, como la Luna alrededor de la Tierra, como un satélite. Y básicamente cuando se crea el sistema de cuentas nacionales, que es el que lleva las estadísticas macroeconómicas de nuestros países, que nos permiten homologarnos y ver cuánto es el PIB de Costa Rica comparado con el de... cuando se crea por Naciones Unidas, y la mayoría de los países del mundo se regulan por el sistema de cuentas nacionales, previó que además del sector primario, secundario y terciario, que es la silvicultura, la agricultura, etcétera, la industria, existían sectores que en ese momento no se estaban midiendo, pero que en algún momento se podían considerar de interés medir, como por ejemplo el turismo, el medio ambiente, la salud, el trabajo no remunerado de las mujeres y la cultura. Entonces, se crean estas cuentas satélites que son más flexibles, pero que tienen la misma rigurosidad técnica y que pertenecen al sistema de cuentas nacionales de los países. Decimos que nuestro sector, el de cultura, no se puede medir todo y que probablemente lo más importante no se pueda cuantificar, que es esto que hablábamos, ¿no? La transmisión de contenidos simbólicos, la identidad, los valores, etc. Pero nos centramos en una serie de indicadores que ya han sido medidos exitosamente en otros países, básicamente porque al visibilizar esa dimensión económica de la cultura, que es una de las más desconocidas, vamos a lograr visibilizar el aporte de la cultura a la economía y el aporte de la cultura al desarrollo de nuestros países directamente en términos de crecimiento económico, pero más allá, apuntando hacia un desarrollo integral y sostenible. Entonces, se divide el campo cultural en sectores, editorial, audiovisual, música, etc., y se generan una serie de indicadores, en este caso serán centroamericanos, como producción, cuánta es la producción centroamericana a nivel de libros, por ejemplo. Las importaciones y las exportaciones, ¿cómo está nuestra balanza comercial? Es, como se prevé, deficitaria. Importamos más de lo que exportamos a nivel de Centroamérica, por ejemplo, a nivel audiovisual. ¿Quién está financiando la cultura en Centroamérica? ¿Es realmente el gobierno? ¿Son las empresas patrocinadoras? ¿Es la universidad? Por ejemplo, en Costa Rica, que las editoriales universitarias tienen un papel tan importante en el sector editorial nacional. ¿Qué pasa en los otros países? Y por supuesto, el más atractivo de todos los indicadores, bueno, al menos a mí me emociona, no sé si a todos, porque, bueno, pero en todo caso, que es el PIB cultural, ese aporte, esa contribución de la cultura a la economía que les mencionaba antes. Además de una serie de indicadores no monetarios, por ejemplo, podemos saber cuánto es la producción de libros, pero cuántos de esos libros
son de autores costarricenses o de autores dominicanos, de autores centroamericanos en la región. Bien, eso es que es la cuenta. Los ejecutores o quienes estamos construyendo el proyecto a nivel de Centroamérica son esas comisiones interinstitucionales que se han formado. Por supuesto, los ministerios de cultura son los rectores de cultura en los países de Centroamérica, pero tenemos que trabajar en conjunto con los economistas, con los técnicos de los institutos nacionales de estadística y de los bancos centrales, que en la mayoría de nuestros países son los que llevan las cuentas nacionales. En un primer momento se integraron Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Dominicana, y hace muy poquito en una reunión en Limón, Honduras y Panamá. Para ir avanzando, bueno, la justificación. Y esto lo hago no porque sea el proyecto que coordino, que me extiendo un poco más, pero es que esta dimensión de la cultura es muy importante para entender ese papel y pronto ser más justos en el acercamiento que hacemos a nuestro sector. Sí se hace porque hay una falta de datos importantísimos de cultura en general. Les habrá pasado, si alguna vez tuvieron que hacer una investigación de cultura, bueno, mira más para aquí. En fin, que no hay datos y mucho menos económicos. Y para cuando se está diseñando políticas públicas de cultura y hay un capítulo económico, es fundamental contar con datos. ¿Cómo vamos a mejorar algo si no sabemos cuál es el estado en el que está, de dónde partimos? Ni monitoreamos cómo va mejorando. Pero también es una herramienta para negociar un mayor presupuesto para cultura. En Costa Rica y en todos los países de Centroamérica la cultura es el sector que a nivel de presupuesto de gobierno menos presupuesto recibe. Nosotros queremos cambiar a través de estos indicadores económicos ese concepto un poco, queremos ampliar el concepto de cultura para que se vea que los recursos que se destinan a la cultura no son un gasto, sino una inversión, y una inversión en la gente. Y queremos visibilizar, como decía antes, a la cultura como motor de un desarrollo integral, más justo y más equitativo, y que se entienda que la apuesta por la cultura y la tecnología son fundamentales en este siglo XXI, que es el de los contenidos y el del conocimiento, y son los que nos van a dar ese elemento diferenciador para que realmente podamos crecer, no solamente el sector creativo, sino todo el país, todos nuestros países y nuestra región. Y también porque hubieron, si bien las cuentas satélites de cultura que se realizan anualmente en los países, se realizan a nivel nacional, la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur ya tienen proyectos regionales y por eso el SICA no quiso quedarse atrás. Bien, estos son los objetivos del proyecto. Tal vez lo más importante es esa armonización, ¿no? El hecho de que todos podamos compararnos y sobre todo generar política a través de esos datos que se van a generar comunes a nivel de Centroamérica. Y lo más importante es que, bueno, los resultados estarán a disposición de todos a través de la página web de la CEXICA y los tiempos. Costa Rica va a ser el primer país con una cuenta satélite de cultura de Centroamérica y el Caribe, la 7ª del mundo, y la vamos a lanzar el 17 de octubre próximo. Falta muy poquito. Pero el objetivo es que todos los países de Centroamérica y República Dominicana tengamos al menos las primeras mediciones de las cuentas satélites de cultura funcionando hacia el 2015. Incluso pensamos en primeras mediciones el próximo año. Finalmente, la estrategia regional. Cuando hablábamos de los proyectos que manejamos ahora, bueno, en el caso del de la cuenta satélite, nosotros quisimos acercar no solamente los organismos de la integración desde la cultura, y por eso logramos un acuerdo de apoyo de los ministros y directores generales de cultura, pero también en la declaración de San José, la reunión última que se hizo del SICA hace poco, en realidad en junio, aquí en Costa Rica, logramos un acuerdo de apoyo de los jefes de Estado y de Gobierno a este proyecto. Por eso, porque este permitirá visibilizar la contribución de la cultura a la economía regional como un motor de desarrollo integral y sostenible, pero también quisimos incorporarlo a la agenda de Centroestado. Y ahí hay algo interesante de cómo podemos involucrar no solo a un organismo de integración, en este caso la CEXICA, sino a Centroestado, que es la Comisión de Estadísticas del SICA también, porque este es un proyecto que nos interesa a ambos. Si lo dejamos solamente en la agenda de cultura, estamos perdiendo a todos los institutos de estadística y los bancos centrales. Y ahora es parte de la ERD, de la Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico. Pero también hemos logrado estar presentes en los organismos internacionales y que la cuenta satélite de cultura de la región sean parte de la agenda internacional de las cuentas satélite. Entonces, presentados los 3 proyectos, que como ven son diferentes pero tienen puntos de coincidencia, básicamente la reflexión que hacíamos con Carmen Luisa Madrigal, la coordinadora del Corredor Cultural Caribe. La orquesta está coordinada en este momento por Alejo, que es
Es argentino, pero vive en El Salvador y trabaja en la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República de El Salvador. Bien, retos. La sostenibilidad de los proyectos. Esa es sin duda una, y bueno, bien lo decían antes en las presentaciones anteriores, la sostenibilidad de los proyectos en Centroamérica. Y en general, cuando hablamos de cultura, pero bueno, estamos hablando de los países del sistema de integración centroamericana. Eso tiene una relación directa con la necesidad de asignar presupuestos desde los países y plazas, personas que permanezcan en el tiempo, que tengan esa memoria institucional para que no sean proyectos de administraciones, sino proyectos de los sectores, que no sean tampoco solo de los ministerios de cultura, sino de todos los sectores de cultura, incluyendo la sociedad civil, etcétera, de nuestros países. El problema de la comunicación y el intercambio. Viajar por Centroamérica, y ustedes lo saben, es excesivamente caro. Es increíble que con distancias tan cortas, si nos comparamos con lo que pasa en Europa, cueste tanto un tiquete de aquí a Nicaragua, o de aquí a Panamá, ni que decir a Guatemala, en fin. Pero también tenemos una situación que se ha presentado incluso en las reuniones con el idioma. El hecho de que Belice hable inglés y que no siempre haya representantes bilingües en las reuniones parece mentira, pero ha hecho que, por ejemplo, a nivel del mismo Corredor Cultural Caribe, Belice se mantenga un poco aislado y no participe activamente del proyecto. Los diferentes ritmos. A veces los países tenemos diferentes prioridades, pero también diferentes ritmos. Y eso también tiene mucho que ver con las personas, que al fin y al cabo son como el 90% de los proyectos, ¿no? Las personas y que, como decían antes, hay algunos que son integracionistas o que tal vez querría decir que abogan por la unidad, y otros que más bien parece que fueran desintegracionistas, aún en los organismos que se dedican a la integración regional. Las relaciones con la comunidad, no siempre los ministerios hemos tenido esa relación con la sociedad civil tan estrecha y escuchamos y ejecutamos el mandato de la sociedad civil como se debiera. Sobre todo lo hemos visto en proyectos como el Corredor Cultural Caribe, en que estamos trabajando con comunidades caribeñas, muchas de ellas con problemas serios de acceso a recursos, de distancia, en fin. Trasladar a una persona de comunidades de Belice a... Ok, en fin, no voy a detener mucho en eso entonces. Las relaciones internacionales, los intereses incluso de socios extrarregionales en la región, ahora que les mencionaba de los fondos de Taiwán, para los proyectos, Costa Rica no puede acceder a esos recursos porque tiene relaciones con China, pero también, por ejemplo, que algunos países son más o menos cercanos al ALBA y que entonces votan en contra de algo porque no tiene nada que ver con el proyecto, pero sí porque en ese momento existe un tema. La cooperación internacional, la falta de armonización y que no nos escuchan, y no se escuchan entre ellos ni dialogan. El papel de la cultura en la mayoría de los organismos de la integración, la OEI y la SECSICA incluidos, cuando hay cultura y educación se juntan, para cultura va el 99% de los recursos y del tiempo, de recursos humanos, recursos financieros y para educación, y para cultura el mundo. Y esa necesidad de ampliar el concepto de cultura para que realmente se nos vea como un motor de desarrollo y se nos tenga más en cuenta. Y finalmente las fortalezas, porque generalmente siempre hablamos de lo negativo, pero no de lo positivo. En este momento las relaciones entre los ministerios, no solamente de los ministros, aunque también, y las secretarias, es muy estrecha, y por ejemplo incluso se aprovechan foros internacionales para que los centroamericanos, acaba de pasar ahora en la reunión iberoamericana de ministros de cultura, los países tienen su propia agenda, entonces los ministros, aunque vayan a una iberoamericana, se reúnen los centroamericanos y votan cosas y se ponen de acuerdo en ello. Costa Rica y Nicaragua, por ejemplo, se han acercado aún en momentos de relaciones internacionales muy complejas. En el Corredor Cultural Caribe hay una participación activa de Nicaragua, que en un momento, ¿verdad?, no, como se pensaba que era un proyecto que se había originado en Costa Rica, entonces, en fin, ya se lo puedo superar. Los fondos que existen en este momento de Taiwán, la comunicación que sí a nivel de ministerio se ha logrado resolver a través de videoconferencias, que sí se han podido hacer reuniones e intercambio a pesar de los costos de los tiquetes, aunque estamos acudiendo cada vez más a las videoconferencias para destinar más recursos a los proyectos y menos a reunirnos nada más. Y el hecho de que la integración debe ser, o la búsqueda de la unidad debe ser una prioridad y un eje estratégico. En este caso, este ministro, que no es tan político y que es más bien músico, siempre ha sido integracionista y lo puso como un eje estratégico en la administración. Por eso nos dejó, por ejemplo, a Carmelisa y a mí dedicarnos exclusivamente a los proyectos, bueno, un 75%, 95% de los proyectos que coordinamos. Y el estimular las relaciones entre los diferentes organismos de la integración, como decíamos antes, en el proyecto de la cuenta satélite de la SECSICA con CentroEstat o el CIECA, por ejemplo. Finalmente,
que sabemos que a nivel de la agenda internacional pesamos mucho más como región. Nos miran más, nos tienen más en cuenta, contamos más como región que como países independientes, como países actuando de manera independiente entre nosotros. Y algo que es muy particular de nuestro sector cultura, pues bueno, muchos recursos no hay, estamos peleando porque haya más, pero básicamente, y sé que puede sonar un poco naif, pero sí es así, somos un sector particularmente creativo y en el que hay mucha mística, y por eso básicamente también el hecho de que estos proyectos estén funcionando en la actualidad. Entonces, esa era mi participación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres expositores por la... Muchísimas gracias a los tres expositores por sus excelentes intervenciones. Antes de hacer la relación de síntesis, yo me quiero unir al mensaje y al honor que se tiene que hacer a Miguel Alfaro, ¿verdad? Connotado internacionalista, al cual personalmente tengo que reconocerle la humildad como persona, como ser humano, como académico. Realmente fue un honor haberlo conocido y haberlo tenido como estudiante en la maestría y en el curso que impartí yo de Derechos Humanos. El profesor no tenía que ser yo, el profesor tenía que ser don José Miguel Alfaro, por la experiencia, por la calidad humana, por el conocimiento y la preparación no solo académica, sino profesional que tenía, ¿verdad? Siempre una persona muy crítica y muy sensible a las temáticas de las cuales hemos hablado en este seminario. Así que no quería dejar pasar la ocasión antes de hacer las conclusiones de síntesis para darle digno homenaje a quien se lo merece. Considero personalmente, y siempre lo he dicho, que la integración va de la mano con el respeto y la tutela de los derechos humanos. Creo que la experiencia europea en eso es un gran ejemplo, ¿verdad? De cómo el rol activo que tuvo los jueces de la Corte de Justicia en reconocer no solo el principio de primacía y de efecto útil de los tratados, sino también en reconocer ciertos principios y valores que derivaban de las cartas constitucionales de los estados, lo evidencian, ¿verdad? Esto desde décadas pasadas, en un excelente libro que no dejo de leer, de Norberto Bobbio, ¿verdad? La Edad de los Derechos, evidencia la importancia de las garantías. Es decir, si no hay garantías para tutelar los derechos humanos o derechos fundamentales, son derechos en el papel, ¿verdad? Creo que las tres conferencias tienen un marco o un eje común, ¿verdad? Cómo los derechos humanos y en particular la paz, la democracia y el Estado constitucional de derecho, en mi criterio, son instrumentos de integración. La importancia de la cultura de la tolerancia a la que hizo referencia el profesor Delgado y el respeto de las minorías, ¿verdad? La democracia no es el gobierno de las mayorías, lo ha dicho Luigi Ferrajoli, recientemente lo ha dicho también la Corte Interamericana, en el caso Yelman contra Uruguay, ¿verdad? En donde en un caso de leyes de amnistía que habían sido convalidadas en 2 oportunidades por la ciudadanía a fin de que se estableciera la prescripción de crímenes de lesa humanidad, la Corte Interamericana dijo que se tienen que tutelar los derechos de las minorías y que las leyes de amnistías carecen de efectos jurídicos, porque se tiene que investigar y sancionar a los culpables, sobre todo en la época de la dictadura de Allende, ¿verdad? El doctor Camacho nos habla de la importancia de darle un papel preponderante a la sociedad civil, no solo en la teoría, sino también en la práctica. Es importante que la sociedad civil sea un medio de integración y que sus propuestas sean en la práctica tomadas en cuenta, ¿verdad? Los proyectos de seguridad democrática es importante que no solo tiendan hacia medidas represivas, sino que también a medidas preventivas. Creo que el fenómeno carcelario es un problema latente en muchos ordenamientos centroamericanos y la sobrepoblación penitenciaria lo es también.
en nuestro país. Es un problema latente que día con día evidenciamos. Tenemos un gran porcentaje de hacinamiento carcelario. Los proyectos de integración a nivel de cultura también son muy importantes. En Centroamérica, los 3 ejemplos que nos puso la profesora Moyano son importantísimos. Yo realmente los desconocía y me entusiasma, ¿verdad? Me entusiasma el tema de la orquesta centroamericana, ¿verdad? Creo que la cultura es un fenómeno de integración. Veamos el ejemplo que existe en Europa con los Erasmus. El Erasmus son estudiantes de universidades de los 27 países de la Unión Europea que pueden ir a realizar un periodo de su año académico a otro país de la Unión Europea. Aprenden no solo otro idioma, sino que aprenden a relacionarse con otros estudiantes, con otras culturas, y muchos de ellos, en muchos casos que yo conozco, se quedan viviendo en ese país. Así que la cultura considero personalmente que es un fenómeno importantísimo y que no debe ser dejado de lado en esta integración centroamericana que tanto anhelamos. Por otra parte, concluyo mi intervención diciendo que la cultura de paz y la cultura del respeto de los derechos humanos deben de ser vistos como un fenómeno importantísimo, muy importante de la integración centroamericana. Y creo que es uno de los grandes retos que presenta la integración en el presente siglo. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna observación, muy brevemente, por la hora, ¿verdad? Creo que la gente está cansada, pero adelante. Sí, me siento muy contento de esta mesa, de escucharnos. Yo conozco la hora. Obviamente, pues me encanta que esté dentro del SICA y se sienta así. Pero también me gusta mucho que sí conocí, estuvimos para la consulta de una de los donde se trabaja aquí en la sociedad civil organizada de Costa Rica, ¿se recuerda? Y no hubo ninguna organización de la sociedad civil de Costa Rica que dijera que estaba en contra de la integración. Todos fueron a favor de la integración. Entonces, me gusta que también pues, se sienta integrado el comité consultista por SICA y así lo suyo, con sus fallas, con sus defectos, con su imposibilidad de incidir en las políticas públicas regionales, muchas veces sí, o tal vez muy pocas veces, pero estamos ahí. Y a Jaime pues, Delgado, que yo sé que también se sienta parte del SICA igual que Jaime. Yo siempre he dicho que el SICA somos todos. El SICA somos todos. Muchas veces se piensa que el SICA solamente son las instituciones que están dentro de la organización. Pero si vemos la integralidad del proceso, incluye a las personas naturales y jurídicas dentro de eso. No solamente es una orden de integración de organismos ni de Estados, sino que también de personas, de todos, de personas jurídicas. Es integral. Yo solamente pues quería expresar ese agradecimiento a ustedes por su parte del SICA. Yo he visto a otras organizaciones que están casi divorciadas y quiero referirme a CIECA, pero CIECA viene acá y no se siente parte del SICA. Normalmente creen que CIECA es una cosa y SICA es otra. Y cuesta, digamos, decirle no, CIECA es parte del SICA y eso se tiene que sentir integrado para como lo hace ahí, ¿verdad? Y eso me parece muy bien, como que se sienta parte de una organización que es una sola. Solamente esa consideración. Muchas gracias. Adelante. Me gusta mucho de haber participado en este evento de la tarde hasta este momento. He ido siguiéndole el hilo más o menos conductor a todo este diálogo. Voy a diferenciarlo sobre todo con la ponencia de don Daniel, cuando dice que hay un asunto, lo que es la unidad centroamericana y la integración. Para decirlo de una manera así como mucho más rimbombante, la integración a veces mucho más. Que la palabra suya es el asunto de la retórica, ¿no? Mucho cacareo y poco poner de huevo.
En la unidad se ve la manera más concreta de cómo se dan estos procesos de cooperación, puesto que lo dijo también don José Luis en la tarde, ¿no? En la frontera uno va y ahí no hay esa diferenciación. Allí cooperamos, ahí nos damos, allí sufrimos, allí hay solidaridad. Allí participa la comunidad, la sociedad civil. Dentro de lo otro, lo dijo claramente Luis Rodríguez, es un asunto de expertos. Es un asunto de conocedores, dijo él, de gobernantes. Ojo con ese detalle. ¿Hasta dónde nos lleva entonces una integración en manos de expertos? Pero termino porque el tiempo sé que es breve, haciendo una diferenciación entonces lo que hacía ahora Aire. ¿Cuál derecho? Cuando hablamos de que hay una sociedad de derecho, cuando hablamos de que hay toda una propuesta de lo que es derechos humanos, ¿qué tipo de Estado de Derecho estamos hablando? Como Daniel dijo antes, el derecho no existe. Porque si hay derecho significa que hay algo torcido. ¿Y quién es esto torcido? ¿A quién se tutela con el derecho? Entonces levanto preguntas nada más. ¿De qué derecho estamos hablando? De los estados integracionistas que entonces luego penalizan, criminalizan toda la protesta civil, la pobreza, los derechos humanos mismos. ¿Derecho de qué estamos hablando? ¿El derecho positivo, el derecho del sujeto de las minorías? ¿De qué? Y finalizo luego con la última tuya ahí con esta, por todo el respeto me merece, pero colapso. ¿En qué sentido colapso? Que entonces lo que estoy viendo en tu propuesta de cultura es esta cultura hegemónica dominante. Una cultura, déjame terminar, una cultura que entonces, como lo planteas, es un elemento disuasivo para que la gente se ate al sistema. Por ejemplo, aquí directamente en la calle, enseñando ahora música, una serie de cosas, pero no se atiende la parte cultura, pero no lo que señala ahora también Cuaresma, de la terrible disparidad que hay, de la injusticia, de la pobreza, de la miseria, de la falta de vivienda, de la falta de educación, de la falta de trabajo. ¿De qué cultura hablamos entonces? Cuando se plantea esto, aporte de cultura de economía, ojo por el detalle, ¿cuál economía? Estamos hablando de ese modelo ahora económico global, del neoliberalismo, cultura como motor del desarrollo integral. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿de qué estamos hablando? Desarrollo al infinito, entonces no puede ser sostenible. Y en ese tanto, entonces, cuando es cultura, motor, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos vendiendo a la gente? ¿Qué estamos buscando? Y por otro lado, también veo este modelo integrativo, estamos conversando una clase hace poco como este modelo de integración inclusiva. Yo soy intruso y llego y dicto lo que debe hacer la comunidad. Porque como pensante y como conocedor creo que ellos no saben. Por lo tanto, entonces, desde el Olimpo les dicto lo que debe ser la norma. Entonces, por eso dije y por eso colapso. ¿Por qué? Porque entonces la cultura y educación otra vez ese binomio, digámoslo en palabras también aquí costarricense, ser sujeto medio. Si soy sujeto medio, entonces todo lo que la educación me impone, y entonces ya hemos dicho lo que estamos hartos de ese modelo, porque entonces está como la cultura global, que se impone ahora, la cultura McDonald's, la cultura burguesa, la cultura mundial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y termino entonces diciendo que me ha gustado, pero también que rico que podemos tener disparidad y pensar diferente, porque eso enriquece también este momento de debate. No pueden participar ayer y no sé si mañana, pero lo hoy me ha gustado, y aunque algunas cosas me gustan, en otras me hacen colapsar. Gracias. No, yo quería agradecerles también esa percepción que ustedes han dado sobre el tema del vínculo entre el proceso democrático, en el tema de democracia y el proceso de integración, el proceso democrático y el tema de fomento y protección de los derechos humanos y todo el tema cultural. Yo creo que, por lo menos a mi juicio, uno de los grandes puntos de partida del sistema de la integración centroamericana es que es un proceso que se gesta a partir de toda una vivencia previa, ¿verdad? La gestión del grupo de contadoras, la gestión del grupo de apoyo. Yo a veces cuento esta historia que parece increíble, ¿verdad? Pero cuando se hace el Tratado Marco de Seguridad Democrática y quedamos a cargo de su redacción,
nosotros retomamos todos esos grandes valores democráticos, de derechos humanos, esos valores culturales que estaban ya en el acta de Contadora. Por eso es cuando yo digo que el sistema de integración centroamericano no solamente es regional, sino que es interamericano, es latinoamericano, es universal, porque también lleva la impronta de Naciones Unidas y de la OEA y de la entonces Comunidad Europea, que también participó por medio de los diálogos de San José en apoyo a los procesos de pacificación y democratización, y que los valores que ahí se fueron construyendo, los valores democráticos, los valores de respeto a derechos humanos, pasaron y subieron a conformar los grandes tratados del proceso de integración centroamericana, incluyendo el protocolo de Tegucigalpa. Por eso cuando Europa ve los tratados nuestros, dice, pero esto no es integración, esto es democracia, esto es derechos humanos, esto es un manifiesto político, ¿verdad? Pero es que eso es lo que estaba pasando en aquel momento en Centroamérica, ¿verdad? Y la respuesta a la crisis política en Centroamérica vino de la apertura de las sociedades, el pluralismo político, la posibilidad de que los antiguos alzados en armas se incorporaran a los procesos de diálogo político, ¿verdad? Y entonces por eso es que nuestra integración está profundamente marcada, ¿verdad? Por esa idea del fortalecimiento de la democracia, del fortalecimiento del tema de derechos humanos. Está tan marcado ese en el protocolo de Tegucigalpa y en el Tratado Marco de Seguridad Democrática, ¿verdad? Entonces a mí me parece que ustedes hacen bien en recoger por lo menos esas raíces tan fuertes alrededor de estos grandes valores que fueron los que realmente permitieron a Centroamérica salir de la guerra, porque nunca se hubieran desalzado, la verdad, las fuerzas irregulares estarían todavía peleando si no hubiera habido un compromiso desde Estipula, desde Contadora, expresado más adelante, ¿verdad?, en la idea de abrir las puertas al pluralismo político, libertad de expresión, derechos humanos, fin de las desapariciones forzadas e involuntarias, miles de muertos, ¿verdad? No se puede olvidar esa historia de Centroamérica, del cual nosotros somos hijos y fueron la base para construir el sistema de la integración centroamericana. Y el otro elemento que yo quisiera destacar, que a mí me parece central, es que cuando se estableció la estructura del protocolo de Tegucigalpa, realmente el comité consultivo estaba llamado a desempeñar un papel institucionalizado de consulta y de concertación crítica, ¿verdad? Y se le vino disminuyendo su papel, a pesar de que cuando el comité consultivo ha expresado sus criterios, por ejemplo, sobre el tema del acuerdo de asociación Unión Europea-Centroamérica, lo hizo antes que cualquier gobierno, lo hizo antes que no hubo una posición centroamericana sobre ese tema. ¿Quién llevó la posición centroamericana? El comité consultivo del SICA, ¿verdad? Eso es una cuestión extraordinaria, se ha ido fortaleciendo, sus integrantes han ido estudiando cada vez más y penetrando más a fondo en el proceso de integración, y esa es una voz que hay que recuperar para darle precisamente al proceso de integración centroamericana ese peso que tiene que tener, ¿verdad? Esa transformación, esa fidelidad a la raíz del proceso, que es una gran preocupación por el tema de la democracia, de derechos humanos, los excluidos, poblaciones indígenas, afrodescendencia, excluidos del sistema, ¿verdad? Porque eso está en la raíz de nuestro proceso, ¿verdad? Siempre se dijo de manera muy clara en los años 80, y se decía en los tiempos de Contador y del grupo de apoyo, con proceso en que yo también participé como negociador, ¿verdad?, de que la causa profunda de la crisis era social, y ahora resulta que tenemos un SICA que piensa más en términos comerciales, y si las raíces eran sociales, si la idea era que este sistema asumiera, ¿verdad?, las causas profundas de si le diera una respuesta. Por eso es tan importante, por ejemplo, el fortalecimiento del papel del comité consultivo y a mantener siempre viva esa presencia de dónde salieron nuestros grandes valores del sistema de integración centroamericana. Tal vez la respuesta si pueden ser breves por la hora, porque yo también quisiera intervenir. Ajá. Bueno, entonces, gracias por los comentarios, y efectivamente, a veces no es tanto que pensemos diferente, sino que tal vez expresamos
algo de manera diferente, pero los principios son los mismos, nada más que no se ven tan claros. En realidad, cuando nosotros hablamos de proyectos como el Corredor Cultural Caribe, parten precisamente de esa escuchar y obedecer lo que la sociedad civil está exponiendo, y es la guía, la que va liderando los proyectos como el Corredor Cultural Caribe, en los que se trabaja directamente con las comunidades, y de las propias comunidades surgen, se les pregunta, y se sigue además lo que se establece en las reuniones, cuáles son los principios rectores por los que deben guiarse esos proyectos. Entonces, más bien, ha sido un principio del Ministerio de Cultura y Juventud, la democracia cultural, el entender que no llegamos a las comunidades a imponer nuestra forma de ver la cultura, sino que el papel debe ser el de potenciar lo que ya existe de la manera más respetuosa y permitir incluso no, aunque por supuesto es importante que, por ejemplo, nuestra Sinfónica Nacional vaya a las comunidades, y las comunidades muchas veces lo reciben de la mejor manera, pero es igual de importante que los grupos identitarios de estas comunidades vengan a San José y nos muestren lo que están haciendo. Entonces, eso número uno. Realmente la idea siempre ha sido de estos proyectos, y en particular del que acabo de exponer, del Corredor Cultural Caribe, el trabajar directamente asociado con las comunidades. Incluso un proyecto técnico como la Cuenta Satélite de Cultura, no siguiendo la metodología internacional, hicimos un proceso que se llama una metodología del juicio grupal ponderado, liderados por don Miguel Gutiérrez, maestro Miguel Gutiérrez del Estado de la Nación, y básicamente se le preguntó a la comunidad qué aspectos, qué ámbitos de la cultura deberían medirse para que la cuenta fuera representativa de la cultura costarricense. Eso técnicamente no era recomendable, pero decidimos hacerlo porque ¿cómo íbamos a medir la cultura sin seguir la hoja de ruta que nos dictara la propia sociedad civil? Entonces eso por un lado. Y por el otro, cuando nosotros hablamos de esa dimensión económica de la cultura o de cultura como motor de desarrollo, primero sí estamos teniendo en cuenta principios como la economía creativa, que habla de un desarrollo más justo, más equitativo, pero también las economías solidarias. Nosotros, cuando decimos que queremos ampliar el concepto de cultura como motor de desarrollo, precisamente queremos trascender el concepto de cultura como bellas artes y entretenimiento únicamente, o como elemento distractivo, y creemos que a través de la cultura se puede crear más bien un pensamiento crítico. Si decimos, este es el sistema que existe en este momento y debemos crear crecimiento en el sector creativo del país, un poco tratando de ganarle al sistema con sus propias reglas mientras cambie, no implica que al mismo tiempo no estemos promoviendo a través de la cultura esa transmisión de contenidos simbólicos, de pensamiento y demás, ese acercamiento crítico a la realidad, y cómo incluso a través de la cultura puede lograrse una sociedad más justa y un desarrollo más, si la palabra no es sostenible porque se ha utilizado mucho, más integral, más justo y más equitativo. Entonces espero haberme dado a entender que es precisamente todo lo opuesto. La cultura de ninguna manera podría verse como, aunque algunos países lo utilizan, y por eso la importancia de contar con herramientas como la cuenta para tratar de promover nuestras propias expresiones culturales y no solamente importarlas de otros países que a través de la cultura nos enseñan qué debemos consumir, qué debemos pensar, cómo debemos vestirnos, qué debemos sentir. Bueno, espero que quede claro que los principios que rigen los tres proyectos son completamente opuestos a eso. Un comentario antes. Me gusta esa idea de Producto Interno Bruto Cultural. Ahora se puso en moda lo de la felicidad, ¿verdad? Sí, de felicidad. Esto es otra cosa. En ese índice de felicidad, el problema es que hay como 80 países que son los más felices del mundo, ¿verdad? Todos aplican el... No. Está muy contento, muy claro. Para enfatizar un poco en esa idea, unidad e integración, que no necesariamente son contrapuestos, pero en este momento en Centroamérica yo sí encuentro que son algo bastante contrapuestos. Hay una serie de procesos centroamericanos surgidos en la sociedad y fuertes en la sociedad
que son mucho anteriores al protocolo de Tegucigalpa. Mencionaron montones, ¿verdad? Y iniciativas centroamericanas que están fuera del sistema de integración. Ahí mismo en el CCCICA, por siempre localismos, a veces a Costa Rica, podemos poner chauvinista, se nos acusa dos cosas contradictorias. Una, de que somos anticentroamericanos, lo cual no se corresponde con la realidad, porque aquí incluso hice una lista, pues ahora voy a leer, de una cantidad de iniciativas costarricenses que se extienden a Centroamérica, incluso el mismo proyecto de ustedes. Y la otra, de que acaparamos las sedes y la dirección de los organismos de la sociedad centroamericanos. Entonces, la acusación, las dos acusarían, ¿no? Incluso en sociedad de Roma, porque al cabo de los años nos hemos hecho muy amigos, pero son contradictorias. Entonces no era que éramos tampoco centroamericanos, y sin embargo somos los que más iniciativas centroamericanas hemos hecho, hasta el punto de que desde Costa Rica están las sedes de esos organismos de la sociedad centroamericana. Entonces, pero lo que quiero enfatizar es eso, o sea, no todo lo centroamericano ha surgido de los iniciativas o organismos oficiales, ni de los gobiernos, ni de los organismos de integración. Y aquellas iniciativas centroamericanas que funcionan aparte de esa institucionalidad. Ahora, con esta CCCICA, muchas de ellas nos hemos incorporado. Por ejemplo, Codebuca nace en el 78, plena guerra centroamericana. 78, la integración estaba totalmente fuera de agenda, ¿verdad? Y así les puedo mencionar mucho. Entonces, sí, que somos centroamericanos. Nada más para decir otra cosa para pensar. Dos cositas. Una, hace muchos años, yo fui un momento, siempre he estado en Codebuca, ¿verdad? Pero fui al final de coordinador. Y una de las consignas nuestras eran borrar las fronteras. Nosotros teníamos esa consigna, que no haya fronteras. No estamos hablando de unidad política, ni nada de eso, no. Borrar las fronteras. Claro, una utopía. Y la otra cosa, muy importante, usted mencionó la reunión de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad costarricense que hicimos para responder a la iniciativa de Escrituras 3, precisamente provenientes de la fundación de Vinicio Cerezo, que hizo una de las conferencias del seminario. Es cierto lo que usted acaba de decir, o sea, no hay manifestaciones anticentroamericanas en Costa Rica. Claro, que si hay concepciones. Por ejemplo, el documento que se produjo, que está en internet, en la página de la Fundación Everett, que fue la que nos ayudó financieramente en eso, pero que yo tengo ejemplares, de las los traigo, se llama, esta cuestión de Costa Rica, Centroamérica, zona de paz y libre de ejércitos. Lo cual es una gran utopía y que eventualmente puede ser alcanzado. Yo voy a decir una barbaridad nada más. Sí, Una más. Es que efectivamente la integración funciona en dos ritmos distintos. Uno es de la institucionalidad y otro es de la sociedad civil, aunque a Daniel no le gusta este concepto, pero no importa, seguimos siendo amigos a pesar de eso. Este seminario, y lo tengo acá, por eso me lo puse acá, este seminario no es de la institucionalidad, aunque la universidad sea del SUCA, ¿no? Este seminario está emanando porque se le ocurrió a unos entusiastas hacer el tercero, ¿sí? También se les ocurrió hacer el segundo y también se les ocurrió hacer el primero. Y la maestría tampoco es de la institucionalidad.
La maestría es hacer una escuela de cuadros en derecho comunitario que le zumba el mango, porque no existía cuando no sé si existe ahora en otro lado, pero hasta donde yo sé es la única que hay en Centroamérica, no es de la institucionalidad. Quiero decir esto sí, porque es una barbaridad, pero hay que decirlo. Es decir, hay dos cosas en la vida de la integración, y a mí me gusta esa diferencia que hace Daniel, aunque a veces no comparto los términos de él. Muchas cosas no Solo apoyarme a la contraria. Eso de que una cosa es integración, otra es unidad, y le podemos dejar a la institucionalidad del sistema de integración, que es un poco lo que emana del derecho originario, y la unidad a lo que sucede en la sociedad, y la sociedad como todo un montón de cosas, en donde hay intelectuales, hay soñadores, hay utopistas, hay culturólogos, hay artistas, hay productores, ¿verdad? Y hay filósofos, que yo no sé para qué sirven, pero ahí están los metidos. Bueno, agradecerle a todos su atención. No quiero concluir sin antes valorizar dos cosas. El tema de que la integración no conlleva un fenómeno impositivo, ¿verdad? Y de que desde sus orígenes, como nos evidenció el doctor Erdosian, hay una gran preocupación por los derechos humanos. Pero esa preocupación por los derechos humanos no es por los derechos humanos de las mayorías, sino por los derechos humanos también de las minorías y de esas minorías culturales. Y por otra parte, la importancia, que lo reiteró nuevamente don Jaime Delgado, de la educación. La educación es el futuro de la integración. Así que muchas gracias a todos por su atención y a los expositores por sus excelentes participaciones.